¿Enterrarías a tus propios hijos bajo la nieve para salvarlos? Esa fue la decisión imposible que Valeria tuvo que tomar. Con las manos sangrando y el viento aullando como un demonio hambriento en la cima de la montaña, la viuda construyó una tumba de hielo, no para matar, sino para proteger lo único que le quedaba en el mundo. Pero lo que el frío conservaba en esa montaña maldita no era solo la muerte. Era un secreto congelado hace 20 años, un misterio que desafiaba al tiempo y a la lógica, esperando el calor de una sola lágrima para despertar. Valeria buscaba refugio, pero encontró el origen de su propia tragedia. ¿Estás preparado para descubrir qué se esconde bajo el hielo? El motor del viejo sedán tosió una última vez, un sonido agónico y metálico que resonó como un disparo en el silencio blanco de la cordillera, antes de morir definitivamente. Valeria apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos, más pálidos que la nieve que se acumulaba implacable sobre el parabrisas. Por favor, no ahora. Por favor, Dios mío, no nos hagas esto, susurró ella, girando la llave 1, 2, 3 veces. El único sonido que recibió como respuesta fue el gemido del viento exterior, golpeando el metal del coche con una violencia salvaje. El silencio del motor trajo consigo un frío inmediato, psicológico y físico, que se coló por las rendijas de las puertas. En el asiento trasero, el pequeño Leo, de apenas 8 meses, comenzó a llorar, un llanto débil y hambriento que partió el corazón de Valeria en dos. A su lado, Martina, de 6 años, se abrazaba a su hermano mayor, Santiago, quien a sus 10 años intentaba mantener una fachada de valentía, aunque sus ojos oscuros delataban el terror puro que sentía. «Mamá, ¿por qué nos paramos?», preguntó Santiago con la voz temblorosa echando vaho por la boca. «Hace mucho frío, mamá». Valeria cerró los ojos un instante, tragándose las lágrimas. No podía permitirse llorar, no ahora. Si ella se quebraba, sus hijos morirían. Así de simple y brutal era la realidad. Hacía apenas una semana su vida era difícil, sí, marcada por la viudez reciente y las deudas, pero no era esta pesadilla helada. Su mente voló, en un destello de dolor, hacia la habitación en penumbra donde su madre, doña Mercedes, había exhalado su último suspiro hacía solo 3 días. Recordaba el olor a medicinas y a cera de vela quemada. Recordaba la mano huesuda de su madre, aferrando su muñeca con una fuerza sobrenatural. «Tienes que irte, hija. Ahora que me voy, ellos vendrán. Los hombres que destruyeron a tu padre, los que acosaron a tu marido, vendrán por ti. Creen que tenemos el mapa. Creen que sabemos dónde está el oro maldito». «¿De qué hablas, mamá? Estamos en la ruina», había respondido Valeria, asustada por el delirio de la anciana. Pero doña Mercedes le había entregado un papel amarillento, rasgado y manchado de humedad. «Vete al norte, Valeria, donde la piedra toca el cielo en el paso del cóndor. No pares hasta llegar a las coordenadas. Tu padre no nos abandonó. Él nos protegió. Huye». Y Valeria, aterrorizada tras ver un coche negro rondando su casa durante el velorio, había obedecido. Había metido a los niños en el coche, con apenas unas mantas y comida enlatada, y había conducido hacia la tormenta, hacia la nada, guiada por el miedo y la última voluntad de una moribunda. Un golpe de viento sacudió el vehículo, devolviéndola al presente. La temperatura estaba bajando drásticamente. El coche, una caja de metal sin calefacción, se convertiría en un congelador mortal en cuestión de horas. Estaban atrapados en medio de la nada, en una carretera de montaña olvidada por Dios y por los hombres, sepultados por una nevasca que borraba el mundo. «Escúchenme bien, mis amores», dijo Valeria, girándose hacia atrás y forzando una sonrisa que no sentía. «Vamos a jugar a algo. Vamos a jugar a los esquimales. ¿Recuerdan el libro que leímos?» «Sí», susurró Martina tiritando. «El coche está triste y necesita dormir», continuó Valeria desabrochándose el cinturón. «Nosotros vamos a construir una casa mágica, una casa de nieve». «¿Un iglú?», preguntó Santiago dudoso. «Exacto, Santi, un iglú. Aquí dentro nos congelaremos. La nieve, aunque parezca fría, nos protegerá del viento. Es como una manta gigante si sabemos usarla.
Necesito que seas el hombre de la casa, Santiago. Necesito tu ayuda. Valeria sabía que era una locura. Salir a la tormenta era un suicidio potencial, pero quedarse era una sentencia de muerte segura. Había visto un banco de nieve compacta contra la pared de roca, a unos 10 metros del coche, antes de que la visibilidad se redujera a cero. Abrió la puerta y el viento la golpeó como un puñetazo físico, robándole el aliento. Gritando para hacerse oír sobre el rugido de la tormenta, sacó la pequeña pala de emergencia del maletero y comenzó a cavar. Santiago, valiente como su padre, salió tras ella usando un tapacubos del coche para ayudar a remover la nieve. Trabajaron con una desesperación frenética. Valeria sentía que sus dedos perdían sensibilidad, sus pestañas se congelaban y el aire gélido quemaba sus pulmones. Cavaron un agujero en el banco de nieve, un túnel bajo y estrecho que se ensanchaba en una pequeña cámara interior. No era un iglú perfecto de bloques de hielo, era una cueva de supervivencia, un refugio primitivo excavado con uñas y dientes en la ladera de la montaña. «Martina, trae a Leo», gritó Valeria cuando el agujero fue lo suficientemente grande. Arrastrándose como animales heridos, la familia entró en el refugio. Valeria bloqueó la entrada con las mochilas y nieve suelta, dejando solo un pequeño orificio para la ventilación. El cambio fue inmediato y milagroso. El aullido del viento se convirtió en un murmullo lejano. Dentro de la nieve, el silencio era absoluto, casi sagrado. Estaban apretados unos contra otros, temblando violentamente, pero estaban resguardados del viento asesino. «Estamos a salvo», jadeó Valeria, abrazando a sus 3 hijos bajo las mantas que habían logrado rescatar. «El calor de nuestros cuerpos calentará este lugar, ya verán». Valeria encendió una pequeña linterna de camping que colgó de una raíz que sobresalía del techo de nieve compacta. La luz tenue arrojó sombras alargadas sobre las paredes blancas y curvas de su prisión helada. Era un lugar claustrofóbico, húmedo y frío, pero era mejor que la muerte blanca que aguardaba fuera. Pasaron las horas. El agotamiento y el estrés comenzaron a pasar factura. Los niños, vencidos por el cansancio, se quedaron dormidos amontonados sobre el regazo de Valeria. Ella, sin embargo, no podía dormir. Vigilaba la entrada, vigilaba la respiración de Leo, vigilaba sus propios pensamientos oscuros. Se sentía la mujer más sola del universo, viuda, huérfana, y ahora, posiblemente, la causante de la muerte de sus hijos en esta locura de viaje. ¿Por qué había escuchado a su madre? ¿Qué buscaba realmente? Un tesoro, una redención. Todo parecía una broma cruel del destino. El calor corporal de 4 seres humanos y la pequeña llama de una vela de emergencia que Valeria encendió para ahorrar batería de la linterna comenzaron a tener un efecto físico en el entorno. La temperatura dentro del iglú subió apenas unos grados, lo suficiente para que la capa interior de la pared de nieve comenzara a sudar. Gota, gota, gota. El sonido rítmico del agua cayendo hipnotizó a Valeria. Miraba fijamente la pared del fondo, la que daba contra la ladera de la montaña. La nieve allí parecía más oscura, menos pura. Si estás viendo esto, si te está gustando esta historia de supervivencia y misterio, por favor, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Déjame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando en esta noche de tormenta, pensó Valeria, como si su vida fuera una película que alguien observaba desde lejos. Volvió su atención a la pared. Algo le molestaba. La nieve se estaba derritiendo de forma desigual. Había una forma allí, una textura que no correspondía a la roca ni al hielo. Parecía tela. El corazón de Valeria dio un vuelco doloroso en su pecho. ¿Había alguien más allí? ¿Algún montañista perdido, sepultado por una avalancha anterior? Con una mano temblorosa, cuidando de no despertar a Santiago ni a Martina, Valeria se estiró hacia el fondo del refugio. Sus dedos tocaron la superficie húmeda. Sintió algo duro bajo una capa de lana áspera y congelada. Frotó con fuerza, quitando la escarcha y el barro helado. La luz de la linterna parpadeó, creando un efecto estroboscópico que hizo que lo que vio pareciera moverse.
Valeria ahogó un grito con su propia mano, mordiéndose los nudillos para no despertar a sus hijos. Frente a ella, emergiendo de la pared de hielo como un fantasma atrapado en ámbar, había un rostro. La piel estaba pálida, cerúlea, conservada perfectamente por el frío extremo durante décadas. Los ojos estaban cerrados, como si durmiera una siesta eterna. Llevaba una chaqueta gruesa de estilo antiguo, de aquellas que usaban los mineros hacía muchos años. Pero no fue el horror de encontrar un cadáver lo que hizo que las lágrimas brotaran instantáneamente de los ojos de Valeria, calientes y dolorosas. Fue el reconocimiento. A pesar de los 20 años transcurridos, a pesar de la escarcha que cubría sus pestañas, Valeria conocía ese rostro mejor que el suyo propio. Era el rostro que había visto en las fotografías que su madre guardaba en la mesita de noche. Era el rostro del hombre que, según todos en el pueblo, había huido con una amante y el dinero de los inversores, dejándolas en la miseria. «Papá», susurró Valeria, con la voz quebrada en 1000 pedazos. Allí estaba Roberto, no en una playa tropical gastando dinero robado, sino congelado en posición fetal, sentado eternamente en una grieta de la montaña, abrazando contra su pecho una caja metálica oxidada. El hielo había conservado su cuerpo, pero también había conservado la verdad. Valeria extendió la mano y acarició la mejilla helada de su padre. El frío le quemó la piel, pero no le importó. De repente, un sonido metálico resonó fuera del iglú. No era el viento, era el rugido de motores, motos de nieve. Luces potentes barrieron la oscuridad exterior, penetrando débilmente a través de la nieve de la entrada. Los hombres de los que hablaba su madre habían llegado. Estaban buscando el coche, y Valeria estaba atrapada en un agujero de nieve, con sus 3 hijos y el cadáver de su padre, mientras los lobos humanos se acercaban a la puerta. Miró la caja metálica en los brazos de su padre. Roberto había muerto protegiendo eso. Fuera lo que fuera, tenía que valer la vida. Valeria secó sus lágrimas con furia. El miedo se transformó en una determinación fría y afilada, como el hielo que la rodeaba. Tenía que saber qué había en esa caja antes de que ellos la encontraran. Con cuidado, comenzó a forzar los dedos rígidos y congelados de su padre para liberar el secreto que había guardado durante 20 años. Valeria contuvo la respiración, sintiendo que el aire gélido le quemaba los pulmones, aunque el verdadero incendio ocurría en su pecho, avivado por la conmoción y la culpa. Frente a ella, la figura inmóvil de Roberto, su padre, parecía un guardián de otro mundo, un centinela de hielo que había esperado 2 décadas para entregar su mensaje. Sus ojos cerrados poseían una paz perturbadora que contrastaba violentamente con el caos que se desataba a pocos metros de aquel refugio improvisado. El rugido de los motores afuera creció en intensidad, transformándose en un zumbido agresivo que hacía vibrar las paredes de nieve compactada. Eran motos de nieve, máquinas poderosas diseñadas para devorar la montaña. Las luces de sus faros barrían la oscuridad de la tormenta, filtrándose a través de la entrada del iglú como relámpagos artificiales, tiñendo el interior de un azul espectral y amenazante. «Perdóname, papá. Perdóname por haber creído las mentiras», susurró Valeria, con la voz ahogada por un sollozo que se negó a liberar. Sus manos, entumecidas por el frío y temblorosas por la adrenalina, se posaron sobre los dedos rígidos de Roberto. La piel de él estaba dura como la piedra, soldada al metal de la caja oxidada que aferraba contra su esternón. No era simplemente un objeto. Era un salvavidas al que se había aferrado mientras la hipotermia le robaba el último aliento. Valeria aplicó fuerza. El crujido de las articulaciones congeladas sonó obscenamente fuerte en el silencio sepulcral del refugio. Santiago se removió en sueños, murmurando algo ininteligible, y Valeria se detuvo en seco, con el corazón martilleando contra sus costillas. Si los niños despertaban y veían al abuelo así, el trauma sería irreparable. Pero no tenía opción. Debía recuperar esa caja. Con un último tirón desesperado, liberó el recipiente metálico. El cuerpo de Roberto se inclinó ligeramente hacia adelante, como si al soltar su carga,
finalmente pudiera descansar. Al moverse el cadáver, una corriente de aire distinta, con un olor a humedad antigua y minerales, golpeó el rostro de Valeria. Venía de detrás de la espalda de su padre, pero en ese momento su atención fue secuestrada por la caja. Era una caja de caudales portátil, de las que usaban los geólogos antiguos, corroída por el tiempo, pero sellada herméticamente. Valeria buscó algo con que abrirla. Tomó la pequeña pala plegable que había usado para cavar y utilizó el borde metálico como palanca. El metal chirrió, protestando, hasta que la cerradura cedió con un chasquido seco. El contenido no brillaba como el oro, pero su valor era infinitamente superior. Dentro, envueltos en plástico grueso para protegerlos de la humedad, había fajos de documentos legales, mapas topográficos dibujados a mano con tinta negra y roja, y un cuaderno de tapas de cuero desgastadas. Valeria abrió el cuaderno con reverencia. La caligrafía de su padre, angulosa y firme, saltó de las páginas amarillentas. La fecha de la última entrada marcaba el día exacto de su desaparición, hace 20 años. Mi amada Mercedes, mi pequeña Valeria. Si leen esto es que he fallado en mi intento de volver. No huí, jamás las abandonaría. Descubrí lo que buscábamos, la veta del rey, un yacimiento de litio y plata bajo la montaña que vale más que todo el pueblo junto. Pero mis socios, los hermanos Cárdenas, no quieren compartir. Intentaron matarme en el campamento base. Estoy herido, y la tormenta me ha atrapado en la vieja entrada de la mina, pero tengo los títulos de propiedad originales y las pruebas de sus fraudes geológicos. Ellos creen que moriré aquí, y el secreto morirá conmigo. Protejan estos papeles. Son su futuro y mi vindicación. Las amo más que a mi propia vida. Las lágrimas de Valeria cayeron sobre el papel, manchando la tinta seca. Todo este tiempo, ella había crecido con la vergüenza de ser la hija del ladrón, del cobarde que huyó con una amante. Y la realidad era que su padre había muerto como un héroe, solo y congelado, protegiendo el patrimonio de su familia de la codicia de los Cárdenas. Los mismos Cárdenas cuyos hijos, ahora adultos, probablemente eran quienes conducían las máquinas que rugían afuera. El sonido de los motores cesó abruptamente. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido. «¡El motor está frío!», gritó una voz masculina amortiguada por la nieve pero peligrosamente cercana. «El coche lleva aquí horas. No pueden haber ido lejos con esta tormenta». «Busquen huellas», ordenó otra voz, más grave y autoritaria. «La vieja Mercedes murió la semana pasada. La hija tiene que tener los papeles. No dejen piedra sin mover». Valeria sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura bajo cero. Sabían quién era, sabían lo que tenía, y no se detendrían. Miró a sus hijos. Santiago, Martina y el pequeño Leo dormían ajenos al peligro mortal que los acechaba, calentados apenas por el cuerpo de su madre y la protección ilusoria de la nieve. Si los encontraban, no habría piedad. Esos hombres no podían permitir testigos. La desesperación agudizó los sentidos de Valeria. Volvió a sentir esa extraña corriente de aire que había notado al mover a su padre. Dirigió el haz de luz de la linterna hacia la espalda de Roberto. El calor generado dentro del iglú había continuado derritiendo la pared posterior, revelando que el cuerpo de su padre no estaba apoyado contra roca sólida, sino que había estado bloqueando una fisura estrecha, una grieta vertical en la montaña. Roberto no había muerto simplemente contra la pared. Había muerto intentando entrar, o quizás protegiendo la entrada. Valeria empujó con cuidado el cuerpo rígido hacia un lado, pidiendo perdón nuevamente en silencio. Detrás de él, la fisura se abría como una boca negra y dentada. Era estrecha, apenas lo suficiente para que pasara un adulto delgado arrastrándose, pero la corriente de aire indicaba que conectaba con un sistema de cavernas más amplio. «¡Mira esto!», gritó uno de los hombres afuera. El sonido de pasos crujiendo sobre la nieve se acercaba. Estaban justo encima del banco de nieve donde Valeria había cavado. «Aquí la nieve está removida. Trae la sonda». El pánico estalló en las venas de Valeria. Las sondas eran varas largas y afiladas
que los equipos de rescate usaban para buscar cuerpos en avalanchas, pero en manos de asesinos, eran lanzas ciegas. «Santi, mi amor, despierta», susurró Valeria, sacudiendo a su hijo mayor con urgencia, pero con suavidad. «Santiago, necesito que seas muy valiente». El niño abrió los ojos, desorientado. «¿Mamá? Shh, no hables. Escúchame. Tenemos que jugar a los exploradores ahora mismo. ¿Ves ese agujero detrás del abuelo?» Santiago miró el cuerpo congelado. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, llenándose de horror. Antes de que pudiera gritar, Valeria le tapó la boca con la mano. «Es el abuelo Roberto. Él nos cuidó todo este tiempo. Ahora nos va a dejar pasar. Tienes que entrar ahí, Santi. Lleva a tu hermana. Yo pasaré a Leo. ¡Rápido!». Un golpe sordo resonó arriba. Una vara de metal atravesó el techo del iglú a escasos centímetros de la pierna de Martina y se clavó en el suelo. Un rayo de luz exterior penetró por el orificio, iluminando el polvo de nieve que caía. «Aquí hay hueco», bramó la voz de arriba. «Están aquí abajo. Caben». Ya no había tiempo para el miedo. Valeria empujó a Santiago hacia la grieta. El niño, impulsado por el instinto de supervivencia que heredó de su madre, se deslizó por la abertura oscura. «Ven, Martina», gimió Santiago desde el otro lado. Valeria empujó a la niña, que sollozaba en silencio, y luego pasó al bebé Leo, envolviéndolo en mantas como un pequeño paquete precioso. «Tómalo, Santi. Cuídalo con tu vida», ordenó Valeria. El techo del iglú comenzó a derrumbarse bajo los golpes de las palas y las botas pesadas de los intrusos. Trozos de nieve compacta caían sobre Valeria. Agarró la caja metálica y la linterna. Miró por última vez el rostro de su padre. Ahora que lo había movido, parecía mirar hacia la entrada del iglú, enfrentando a los hombres que venían a profanar su descanso. «Gracias, papá», murmuró ella. Valeria se contorsionó y se introdujo en la fisura de roca justo cuando el techo del refugio colapsaba por completo. Un par de botas con clavos aterrizaron en el lugar donde ella había estado sentada segundos antes. «¡Maldita sea!», escuchó gritar a uno de los hombres. «Se han metido en la veta vieja. Están entrando en la mina». Valeria se arrastró por el túnel de roca, raspándose los codos y las rodillas, empujando a sus hijos hacia la oscuridad profunda de la montaña. El aire aquí era diferente. No estaba helado como afuera, sino fresco y cargado de una quietud ancestral. Habían dejado la tumba de hielo para entrar en las entrañas de la tierra, pero sus perseguidores no se rendirían tan fácilmente. La viuda se puso de pie en cuanto el túnel se ensanchó. Estaban en una galería natural, reforzada con vigas de madera podrida de hace un siglo. «Mamá, tengo miedo», lloró Martina. «Corran», dijo Valeria, alumbrando el camino con la linterna, cuya luz vacilaba. «No miren atrás. Corran hacia lo profundo». Detrás de ellos, la luz de las linternas de los perseguidores comenzó a bailar en las paredes de la entrada de la grieta. Los hombres estaban tratando de ensanchar el paso para entrar. El sonido de picos golpeando la roca resonó como las campanas de un juicio final. Valeria sabía que era cuestión de minutos antes de que lograran pasar. Estaban dentro, sí, pero ahora estaban atrapados en un laberinto subterráneo, perseguidos por asesinos y con un mapa que apenas comenzaba a entender. La verdadera prueba de supervivencia acababa de comenzar. La oscuridad de la caverna no era un vacío, sino una entidad pesada y opresiva que parecía tragar la luz de la linterna de Valeria apenas unos metros más adelante. El aire olía a polvo de roca y a tiempo estancado, un aroma mineral que se pegaba al paladar. A sus espaldas, el sonido rítmico y violento de los picos golpeando la piedra resonaba como los latidos de un corazón monstruoso, recordándoles que la muerte les pisaba los talones. «Más rápido, mis amores, no se detengan», instó Valeria con la voz convertida en un susurro urgente. Llevaba a Leo atado a su pecho con una de las mantas, sintiendo el calor del pequeño cuerpo contra el suyo, un recordatorio frágil de por qué debía seguir luchando. Santiago guiaba a Martina de la mano, tropezando ocasionalmente con los rieles oxidados de vagonetas que serpenteaban por el suelo irregular de la galería.
La mina abandonada hacía décadas era un esqueleto industrial, un laberinto de túneles apuntalados con madera que crujía bajo el peso de la montaña. Valeria sacó el mapa de su padre del bolsillo, intentando descifrar los trazos temblorosos bajo la luz vacilante. Las líneas negras se entrecruzaban como venas. Según el dibujo, estaban en el nivel superior, una red de ventilación natural que los mineros antiguos habían aprovechado. Papá escribió que hay una salida, una chimenea de ventilación hacia el valle escondido, murmuró para sí misma, buscando una esperanza en el papel arrugado. Tenemos que bajar al nivel 2 para encontrarla. De repente, un estruendo sordo sacudió el suelo bajo sus pies. Polvo y piedrecillas llovieron desde el techo. Los perseguidores no solo estaban usando picos, estaban usando explosivos pequeños o maquinaria pesada para abrirse paso en la entrada estrecha. «¡Están entrando!», gritó Santiago, girándose con los ojos llenos de pánico. «¡Sigan!», ordenó Valeria, empujándolos suavemente. Hacia la derecha, por ese túnel. Corrieron por un pasillo lateral más estrecho. La acústica de la mina jugaba trucos crueles con ellos. Las voces de los hombres, distorsionadas por el eco, parecían venir de todas partes a la vez. «¡Valeria!», bramó una voz que ella reconoció con un escalofrío. Era Víctor Cárdenas, el hijo mayor de los socios que traicionaron a su padre. Su tono era falsamente conciliador, untuoso y venenoso. «No tienes a dónde ir, preciosa. Salgan ahora, y prometo que los niños no sufrirán. Solo queremos los papeles. Tu padre nos robó, ¿sabes? Solo venimos a recuperar lo nuestro». Valeria apretó los dientes. Mentiras. Todo eran mentiras construidas sobre décadas de codicia. Llegaron a una bifurcación. El túnel principal se cortaba abruptamente ante un abismo negro. Un pozo vertical, probablemente un antiguo tiro de ascensor para mineral, se abría ante ellos, tragándose el camino. Un puente de madera podrida cruzaba el vacío hacia el otro lado, pero las tablas parecían a punto de desintegrarse con un suspiro. Valeria iluminó el abismo. No se veía el fondo, solo negrura infinita. «No podemos cruzar eso, mamá», dijo Martina, retrocediendo aterrorizada. El sonido de pasos corriendo se hizo audible en el túnel que acababan de dejar. Las luces de las linternas enemigas comenzaron a lamer las paredes de la curva anterior. Estaban a segundos de alcanzarlos. Valeria miró el puente, luego a sus hijos y finalmente hacia atrás, donde las sombras de los hombres se alargaban como garras sobre la roca. No había opción. «Santiago, mírame», dijo ella, agarrando los hombros de su hijo. «Vas a cruzar primero. No mires abajo. Mira solo al otro lado. Pisa donde están las vigas gruesas, no en las tablas del medio». «Ve». Santiago, pálido como un fantasma, asintió. Con una valentía que no correspondía a su edad, puso un pie en el puente. La madera gimió, pero aguantó. Paso a paso, temblando, el niño avanzó sobre el vacío. «¡Allí están!», gritó uno de los hombres. Dos figuras aparecieron en la curva del túnel, armadas con rifles de caza. «¡Alto!», ordenó Víctor Cárdenas, apareciendo detrás de sus secuaces. Sonrió al verlos acorralados contra el abismo. «Fin del trayecto, Valeria». «¡Qué poético!». «Cruza, Santi, corre», gritó Valeria. Santiago saltó los últimos metros y aterrizó seguro en el otro lado. «Ahora tú, Martina». Valeria empujó a la niña hacia el puente. «No voy a dejar que se lleven mis millones», rugió Cárdenas, levantando su rifle. No apuntó a Valeria, sino al techo sobre el puente. Disparó. El estruendo del disparo fue ensordecedor en el espacio confinado. La bala impactó en una estalactita de roca que colgaba precariamente sobre el abismo. La roca se desprendió y cayó, golpeando el puente justo cuando Martina estaba a mitad de camino. La estructura se sacudió violentamente. Una sección de tablas desapareció en la oscuridad. Martina gritó, resbalando y quedando colgada de una viga podrida, balanceándose sobre la nada. «¡Martina!». El grito de Valeria desgarró su garganta. Sin pensarlo, Valeria se lanzó al puente inestable. La madera crujía y se partía bajo sus pies. Llegó hasta donde su hija colgaba, agarrada apenas con sus pequeños dedos enguantados. «¡Dame la mano!»,
gritó Valeria, estirándose mientras el puente se inclinaba peligrosamente. Desde el otro lado, Santiago miraba con horror, impotente. Desde la entrada del túnel, los hombres de Cárdenas reían disfrutando del espectáculo macabro. «Déjala caer y entrégame los papeles, Valeria», dijo Cárdenas con frialdad. «Aún puedes salvar al bebé y al niño. Sé razonable». La furia estalló dentro de Valeria, una furia caliente y volcánica que borró el miedo. Con una fuerza sobrehumana, agarró la muñeca de Martina y tiró de ella hacia arriba, arrastrándola de vuelta a la sección segura del puente que aún quedaba en pie cerca de la orilla de Santiago. «Corre con tu hermano», jadeó Valeria, empujando a la niña el último tramo. Martina gateó frenéticamente y colapsó en los brazos de Santiago. Valeria estaba sola en el centro del puente dañado, con el bebé Leo atado a su pecho. El puente ya no aguantaría su regreso, y los hombres estaban bloqueando el camino de vuelta. Estaba atrapada en una isla de madera podrida en medio del vacío. Cárdenas avanzó un paso hacia el puente. «Ya basta de juegos, dame la caja». Valeria miró a sus hijos a salvo al otro lado del abismo. Luego miró a Cárdenas. Sus ojos brillaron con una determinación salvaje. Recordó algo que había visto en la entrada de la mina, algo que su padre mencionaba en el diario sobre las medidas de seguridad en caso de derrumbe. Meció suavemente a Leo, que milagrosamente permanecía en silencio, y metió la mano en su bolsillo, sacando no los papeles, sino un viejo encendedor que había encontrado junto a las cosas de su padre. Miró hacia arriba, hacia las vigas de soporte del techo del túnel donde estaban los hombres. Había viejos cartuchos de dinamita olvidados, incrustados en la roca, sudando nitroglicerina inestable tras décadas de abandono. Era una apuesta suicida. «¿Quieres los papeles, Víctor?», gritó Valeria, su voz resonando con poder. «Ven por ellos». Levantó el encendedor encendido. Cárdenas palideció al seguir su mirada y ver los explosivos antiguos justo encima de sus cabezas. «Está loca», gritó uno de los secuaces, retrocediendo. «¡Atrás!», ordenó Cárdenas, perdiendo su compostura. Valeria no lanzó el encendedor a la dinamita. Lo lanzó a la cuerda gruesa y aceitosa que sostenía el puente desde su lado. La cuerda prendió instantáneamente. «Santi, corre hacia adentro. Busquen la luz», gritó Valeria. El fuego devoró la cuerda. Con un crujido final y estruendoso, el puente colapsó bajo los pies de Valeria, pero no cayó al abismo. El puente funcionó como un péndulo gigante. Al soltarse del lado de los perseguidores, la estructura se balanceó violentamente hacia el lado donde estaban sus hijos, golpeando la pared de roca con una fuerza brutal. Valeria se aferró a la madera, protegiendo la cabeza de Leo con sus brazos. El impacto le sacó el aire, pero logró agarrarse a las raíces que sobresalían del borde del precipicio en el lado seguro. Los hombres de Cárdenas se quedaron al otro lado, separados por 20 metros de vacío insalvable. «¡Maldita seas!», aulló Cárdenas disparando a ciegas hacia la oscuridad, pero las balas solo golpearon la roca. Valeria trepó con dificultad hasta el suelo firme, jadeando, dolorida, pero viva. Abrazó a Santiago y Martina, que lloraban histéricamente. «Estamos bien», les aseguró, aunque le temblaba todo el cuerpo. «Ahora ellos no pueden seguirnos. Tienen que dar toda la vuelta a la montaña o encontrar otra entrada. Eso nos da tiempo». Se levantó, cojeando levemente. El camino hacia las profundidades de la mina se abría ante ellos, oscuro y desconocido. Pero por primera vez sentía que tenían una oportunidad. Habían quemado el puente, literalmente. Ahora solo quedaba avanzar hacia la verdad que esperaba en el corazón de la montaña. «Vamos», dijo, tomando la mano de sus hijos. «El abuelo nos dejó un camino. Vamos a encontrarlo». Valeria avanzaba cojeando. Cada paso enviaba una punzada de dolor agudo desde su tobillo hasta la cadera, pero no se permitió detenerse. La oscuridad se había vuelto su aliada y su enemiga al mismo tiempo. Atrás había quedado el abismo y los gritos furiosos de Víctor Cárdenas, amortiguados ahora por cientos de metros de roca sólida. Delante, solo la incertidumbre de un túnel que parecía descender hacia el centro mismo de la tierra. «Mamá, ¿falta mucho?»,
La vocecita de Martina era apenas un hilo, quebrada por el cansancio y el miedo. «No, mi amor. Ya falta poco. Solo un poco más», mintió Valeria, apretando suavemente la mano de su hija. En realidad, no tenía idea de cuánto faltaba. El mapa de su padre era un laberinto de líneas que apenas lograba interpretar bajo la luz moribunda de la linterna. El túnel comenzó a cambiar. Las paredes de roca bruta dieron paso a tramos reforzados con ladrillo antiguo, y el aire, antes viciado y polvoriento, empezó a sentirse extrañamente más ligero, con una corriente sutil que acariciaba sus rostros. «¿Sienten eso?», preguntó Santiago, deteniéndose y girando la cabeza. «Aire, aire fresco. Es la ventilación», dijo Valeria, sintiendo un renovado impulso de esperanza. «La chimenea que describió el abuelo. Estamos cerca», pero la mina guardaba más secretos que simple mineral. Al doblar una esquina, la luz de la linterna reveló algo que hizo que Valeria se detuviera en seco. No era una salida, sino una estancia amplia, excavada en la roca viva, que no aparecía en los mapas oficiales de la compañía minera, pero que estaba marcada con una estrella roja en el cuaderno de Roberto. Era un campamento subterráneo. Había catres de lona podrida, cajas de provisiones vacías, con fechas de hace 20 años, y en el centro, una mesa de madera improvisada cubierta de polvo. Sobre ella, dispersos como piezas de un rompecabezas olvidado, había extraños instrumentos de medición y muestras de roca que brillaban con un fulgor violeta bajo la luz artificial. Valeria se acercó, fascinada y temerosa. Leo se removió en su pecho, soltando un pequeño gorjeo. «Aquí vivió», susurró ella, pasando el dedo por la superficie de la mesa. «Aquí se escondió antes de intentar salir». En una esquina de la habitación encontró algo que le heló la sangre. Un pequeño altar improvisado. Había una foto desgastada de ella misma cuando era niña y de su madre, rodeada de velas consumidas. Y tallado en la pared con un cuchillo, una frase que se repetía una y otra vez: «No es solo litio, es algo más. No deben encontrarlo». Valeria sintió un escalofrío. ¿Qué había descubierto realmente su padre? ¿Por qué los Cárdenas estaban tan desesperados, dispuestos a matar a una mujer y 3 niños? No era solo dinero. Había algo en estas montañas que justificaba tal nivel de maldad. De repente un ruido metálico resonó en la lejanía, no desde el camino por donde venían, sino desde las profundidades, más adelante en el túnel. Clang, clang. Alguien estaba golpeando tuberías, un código o una advertencia. «Silencio», siseó Valeria, apagando la linterna al instante. La oscuridad total los envolvió, densa y asfixiante. «Mamá, tengo miedo», gimió Martina. «Shh, no te muevas». El sonido se repitió, más cerca. Y luego, una voz. No era la voz de Cárdenas ni de sus matones. Era una voz ronca, cascada, que parecía surgir de la propia piedra. «Roberto, ¿eres tú, viejo amigo?» Valeria contuvo el aliento. ¿Un fantasma? ¿La locura de la soledad? «¿Quién anda ahí?», preguntó ella, con voz temblorosa pero firme, encendiendo la linterna de golpe y apuntando hacia el origen de la voz. El haz de luz reveló una figura encorvada al final de la estancia, un hombre anciano, con barba blanca y enmarañada, que le llegaba al pecho, vestido con harapos que alguna vez fueron un uniforme de minero. Se cubrió los ojos con una mano mugrienta ante la luz repentina. «No, no eres Roberto», dijo el anciano, entrecerrando los ojos. «Tienes sus ojos, pero eres la niña, la de la foto». Valeria retrocedió un paso, poniendo a sus hijos detrás de ella. «¿Quién es usted?». «Soy el que se quedó», dijo el hombre, soltando una risa seca que terminó en tos. «El que vio lo que hicieron. Soy Elías. Yo era el capataz. Creen que morí en el derrumbe del 98. Pero la montaña me guardó». «¿Elías?». Valeria recordó el nombre. Su padre lo mencionaba en el diario como su mano derecha, el único hombre de confianza que desapareció el mismo día que él. Su padre, él trató de salir, continuó Elías, acercándose con pasos arrastrados. Fue a buscar ayuda para sacarme. Dijo que volvería. «¿Dónde está?».
¿Por qué no volvió? Valeria sintió una punzada de dolor en el pecho. Él no lo logró, Elías. Lo encontré congelado en la entrada norte. Murió intentando proteger esto. Valeria levantó la caja metálica. El anciano cayó de rodillas, sollozando. Lo sabía. Sabía que no nos había abandonado. Roberto era un hombre de honor. «Señor Elías, necesito su ayuda», dijo Valeria con urgencia. «Los Cárdenas están aquí. Vienen por nosotros. Cáeme el puente del nivel 3, pero encontrarán otra forma. Necesitamos salir». La mención de los Cárdenas transformó la tristeza del anciano en una furia palpable. Se puso de pie, sus ojos brillando con una intensidad maníaca. «¿Los buitres han vuelto?», gruñó. «Quieren la fuente. No les bastó con la mina. Quieren la fuente». «¿Qué fuente?», preguntó Santiago. «La energía, niño. Lo que hace que las rocas canten. Lo que vale más que todo el oro del mundo. Tu abuelo la encontró. Por eso lo mataron». Elías cojeó hacia una pared de la estancia que parecía sólida, pero cuando empujó una roca específica, un mecanismo oculto de contrapesos hizo girar un bloque de piedra, revelando un pasadizo secreto. «Los Cárdenas conocen los túneles principales», dijo Elías, «pero no conocen las venas viejas. Yo las cavé, yo las conozco. Si quieren vivir, síganme». Valeria dudó un segundo. Podía confiar en este ermitaño subterráneo, pero al mirar sus ojos vio la misma lealtad feroz que había visto en el rostro congelado de su padre. «Vamos», dijo ella a sus hijos. Elías los guió por un laberinto de pasadizos estrechos y húmedos, bajando cada vez más. El aire se volvía más cálido. «Escuchen», dijo Elías de repente, deteniéndose. Arriba, muy lejos, se oían explosiones sordas. «Están volando las entradas de ventilación», dijo el anciano con gravedad. «Quieren asfixiarnos o enterrarnos vivos. Ya no buscan los papeles. Quieren borrar toda evidencia. Tenemos que salir ya», dijo Valeria, sintiendo que el pánico volvía a cerrar su garganta. «Hay una salida», dijo Elías, «pero es peligrosa. Da al Valle de las Águilas, al otro lado de la cumbre. Pero para llegar allí tenemos que atravesar la sala de las máquinas, y está inundada». Llegaron a una enorme caverna natural donde el agua negra y aceitosa cubría el suelo hasta donde alcanzaba la vista. Antiguas bombas de agua oxidadas emergían como monstruos de metal del lago subterráneo. «El nivel del agua ha subido», murmuró Elías. «Tendremos que nadar en algunos tramos». «Con el bebé es imposible», dijo Valeria desesperada. «El agua está helada. Morirá de hipotermia en minutos». Elías miró a su alrededor y señaló una vieja balsa de inspección hecha de barriles y madera amarrada a un poste podrido. «No es un yate, pero flotará», dijo. «Suban. Yo empujaré». «Usted no aguantará el frío», dijo Valeria. «Llevo 20 años muerto, niña. El frío ya no me hace nada. Suban». Valeria acomodó a Santiago, Martina y al bebé en la precaria balsa. Ella se metió en el agua hasta la cintura, gritando por el impacto gélido que le cortó la respiración, para ayudar a empujar. Elías se sumergió y comenzó a guiar la balsa a través del lago oscuro. A mitad de camino, una luz potente iluminó el techo de la caverna desde una galería superior. «¡Ahí están!», gritó una voz. Disparos, balas golpeando el agua alrededor de la balsa, levantando géiseres de espuma. «¡Agachen la cabeza!», gritó Valeria, cubriendo a sus hijos con su cuerpo. «¡Sigan!», rugió Elías, empujando con una fuerza imposible para su edad. «Yo los distraeré». «No», gritó Valeria, pero el anciano ya se había soltado de la balsa. Nadó hacia una de las viejas bombas de agua, trepó a la estructura metálica y comenzó a golpear una tubería de vapor con una llave inglesa que sacó de su cinturón. «Aquí estoy, malditos», gritó Elías, convirtiéndose en un blanco fácil. «Vengan por mí». Los disparos se concentraron en él. Una bala golpeó la tubería vieja. Un chorro de vapor a presión estalló con un silbido ensordecedor, creando una nube blanca y densa que ocultó la balsa y cegó a los tiradores. «Gracias, Elías», sollozó Valeria, empujando la balsa con todas sus fuerzas hacia la orilla opuesta, oculta por la niebla de vapor.
Habían escapado de nuevo, gracias al sacrificio de un fantasma del pasado, pero ahora estaban en la orilla final. Frente a ellos, una luz tenue y natural se filtraba por una grieta en lo alto. La salida estaba ahí, pero el camino hacia la redención y la justicia aún no había terminado. El vapor hirviente siseaba a sus espaldas, una cortina blanca y mortal que había engullido los últimos gritos de desafío de Elías. Valeria no miró atrás. No podía. El sacrificio del viejo capataz le había comprado segundos, quizás minutos, y cada instante desperdiciado era un insulto a su memoria. Empujó la balsa hasta que la madera raspó contra la grava de la orilla. «¡Abajo, rápido!», ordenó, sacando a sus hijos del precario transporte. Estaba empapada de cintura para abajo, y el frío de las aguas subterráneas comenzaba a clavar agujas de hielo en sus huesos. La salida estaba frente a ellos, una grieta irregular en la roca por donde se filtraba una luz grisácea, la promesa del mundo exterior. Pero el camino no era fácil. Una pendiente empinada de rocas sueltas y escombros separaba el lago subterráneo de la libertad. «Santi, toma a Martina de la mano. No la sueltes por nada del mundo. Yo llevaré a Leo». Valeria ajustó al bebé contra su pecho, sintiendo que el pequeño temblaba. Necesitaban calor urgentemente. Comenzaron el ascenso. Cada paso era una lucha contra la gravedad y el agotamiento. Las piedras rodaban bajo sus pies, amenazando con enviarlos de vuelta al agua oscura. «Mamá, no puedo más», lloró Martina, resbalando y raspándose las rodillas. «Sí puedes, mi vida. Eres fuerte. Eres una leona. Mira la luz, Martina. Mira la luz». De repente, el sonido de un motor rugió, no dentro de la cueva, sino afuera. Valeria se congeló. ¿Habían llegado los Cárdenas a la salida antes que ellos? ¿Estaba todo perdido? Se pegaron a la pared de roca, ocultándose en las sombras justo antes de la abertura. Valeria se asomó con cautela. Lo que vio la dejó sin aliento. No era un paisaje de nieve estéril. Estaban en el Valle Escondido, del que hablaba el diario. Era una depresión geográfica natural, protegida de los vientos más feroces por altos picos circundantes. Y allí, a unos 200 metros, había una cabaña de madera vieja pero intacta, con una chimenea de piedra. Pero entre ellos y la cabaña había 2 motos de nieve estacionadas. Víctor Cárdenas y uno de sus hombres estaban allí, de pie, armas en mano, escaneando la ladera de la montaña. «Sabía que saldrían por aquí», gritó Víctor, su voz amplificada por la acústica del valle. El viejo Elías siempre fue predecible. «Sal, Valeria, se acabó el juego». Valeria se deslizó hacia abajo cubriendo a sus hijos. Estaban atrapados. La salida era una trampa. «No tenemos armas, mamá», susurró Santiago aterrado. Valeria miró a su alrededor. Tenía la caja metálica, el encendedor y su propia voluntad. Y tenía el conocimiento. Recordó el mapa. Justo encima de la salida de la cueva, el diario marcaba una zona de nieve inestable, una cornisa de nieve acumulada durante años, lista para ceder. «Víctor tiene razón», dijo Valeria, una calma fría apoderándose de ella. Se acabó el juego, pero no como él cree. Miró a Santiago a los ojos. «Hijo, necesito que seas el más rápido del mundo. Cuando yo te diga, vas a correr con tu hermana hacia esas rocas grandes de la derecha. No pares hasta que estés cubierto. ¿Y tú? Yo voy a hacer un poco de ruido». Valeria sacó el último objeto que había en la caja metálica, algo que había ignorado hasta ahora por parecer inútil. Una vieja pistola de bengalas de emergencia. Solo tenía una carga. Salió de la cueva, levantando las manos. «¡No dispares!», gritó. «¡Me rindo!». Víctor sonrió, una mueca triunfal y cruel. «Sabía que entrarías en razón. Trae los papeles». «Los tengo aquí», dijo Valeria, levantando la caja con una mano mientras mantenía la otra oculta tras la espalda. «Deja ir a los niños. Ven aquí primero». Valeria avanzó unos pasos, alejándose de la entrada de la cueva y de sus hijos. Miró hacia arriba, hacia la cornisa de nieve que colgaba amenazante sobre el valle, justo encima de donde estaban parados Víctor y su secuaz. «Ahora, Santi»,
¡Corran!, gritó. Los niños salieron disparados hacia las rocas. Víctor se distrajo un segundo, levantando el rifle hacia los niños. ¡No!, aulló Valeria. Levantó la pistola de bengalas, pero no apuntó a Víctor. Apuntó hacia la montaña, hacia la cornisa de nieve inestable. Apretó el gatillo. El proyectil rojo salió silbando, trazando un arco brillante contra el cielo plomizo, y se incrustó en la masa de nieve acumulada. Explotó con un destello carmesí y un sonido sordo. Por un segundo no pasó nada. Víctor se echó a reír. ¿Fallaste? ¡Qué patético! Pero su risa fue cortada por un crujido profundo, como el de un hueso gigante rompiéndose. La montaña gimió. ¡Avalancha!, gritó el secuaz, soltando el arma y corriendo hacia las motos. La cornisa se desprendió. Toneladas de nieve blanca comenzaron a descender, ganando velocidad, convirtiéndose en un tsunami sólido que borraba el mundo a su paso. ¡Al suelo!, gritó Valeria lanzándose detrás de una roca grande, cubriéndose la cabeza. Víctor intentó arrancar su moto, pero era tarde. El rugido blanco lo engulló. La nieve lo golpeó con la fuerza de un tren de carga, sepultándolo a él, a su hombre y a su codicia, bajo metros de hielo pulverizado. La vibración sacudió la tierra. El estruendo fue ensordecedor, llenando el valle, tapando los oídos y los pulmones. Y luego, silencio. Un silencio absoluto, blanco y puro. Valeria levantó la cabeza lentamente, sacudiéndose la nieve de encima. Estaba viva. «¿Niños?», gritó con la voz ronca. «¡Mamá!», respondieron desde las rocas de la derecha. Estaban cubiertos de polvo blanco, pero ilesos. Valeria se puso de pie, tambaleándose. Miró hacia donde habían estado los hombres. Ya no había nada. Solo una superficie lisa y blanca, una tumba nueva en el valle antiguo. La montaña había reclamado a los intrusos, tal como había protegido a su padre durante 20 años. Caminó hacia sus hijos y los abrazó con una fuerza que dolía, llorando, riendo, temblando. Se acabó, repetía. Pero el frío seguía allí. Necesitaban refugio. Miraron hacia la cabaña. Milagrosamente la avalancha se había desviado justo antes de alcanzarla, protegida por una formación rocosa natural. La vieja estructura seguía en pie, invitándolos. Caminaron hacia ella, hundiendo sus pies en la nieve fresca. Al llegar a la puerta, Valeria la empujó. Estaba abierta. El interior estaba congelado en el tiempo, tal como el campamento de la mina, pero aquí había leña seca apilada junto a la chimenea. Había mantas de lana en un baúl. Había latas de comida que, aunque viejas, quizás aún servían. Valeria acostó a los niños en la cama grande, cubriéndolos con todas las mantas que encontró. Con manos torpes, logró encender un fuego en la chimenea usando el encendedor y unos papeles viejos que no eran los documentos importantes. Cuando las llamas comenzaron a lamer la madera y el calor empezó a irradiar en la habitación, Valeria se derrumbó en una silla frente al fuego. Abrió la caja metálica una vez más. Sacó los papeles. Ahí estaba todo. Los títulos de propiedad, las coordenadas de la veta de litio, las pruebas del fraude de los Cárdenas. Tenía en sus manos una fortuna incalculable. Pero al mirar a sus hijos durmiendo, calentándose por primera vez en días, supo que el verdadero tesoro no estaba en esos papeles. El verdadero tesoro era que estaban vivos, habían vencido al frío, a la oscuridad, a los hombres malos y a la propia muerte. De repente, un ruido estático rompió el silencio de la cabaña. Valeria saltó. Provenía de una esquina, de una mesa cubierta con una lona. Se acercó y levantó la tela. Era una radio de onda corta antigua. La luz roja de encendido parpadeaba débilmente. Debía estar conectada a alguna batería solar o generador eólico que aún funcionaba. Valeria giró el dial. Ruido blanco, más ruido, y luego una voz. Aquí, base de guardabosques del sector 7, reportamos actividad sísmica en el Valle Escondido. ¿Hay alguien en la frecuencia? Repito, ¿alguien me copia? Valeria agarró el micrófono con manos temblorosas. Apretó el botón. Aquí, Valeria.
Hija de Roberto, estamos en la cabaña del valle, necesitamos ayuda. Tenemos heridos y tenemos una historia que contar. Hubo un silencio al otro lado. Luego la voz respondió, llena de incredulidad. ¿Roberto? Dios santo. Pensamos que esa cabaña era una leyenda. Resista, señora. Enviamos el helicóptero. Llegaremos en 20 minutos. Valeria soltó el micrófono y se deslizó hasta el suelo, llorando de alivio. Miró por la ventana. La tormenta se estaba disipando. Un rayo de sol, débil pero real, perforó las nubes y tocó la nieve blanca del valle. La pesadilla había terminado. El amanecer había llegado. Antes de que el telón caiga sobre esta historia de supervivencia, dolor y redención, te invito a pausar un segundo. ¿Qué harías tú con una fortuna manchada de sangre y hielo? ¿Venderías el secreto para vivir como un rey o lo protegerías como un guardián sagrado? Déjame tu teoría en los comentarios, porque el destino de Valeria está a punto de ser sellado. El zumbido que Valeria escuchó a través de la radio se convirtió pronto en una vibración física que sacudió los cimientos de la vieja cabaña. No era el rugido de una avalancha ni el grito de la montaña, sino la sinfonía mecánica de la salvación. A través de la ventana empañada por el calor del fuego, vio descender un helicóptero de rescate, un pájaro de acero rojo brillante que aterrizó con dificultad sobre el manto virgen del valle, levantando una nube de polvo blanco. Cuando la puerta de la cabaña se abrió, no entraron enemigos, sino hombres y mujeres con trajes naranjas, rostros llenos de preocupación y manos tendidas. «¿Señora Valeria?», preguntó el líder del equipo, un hombre robusto con ojos amables, quitándose las gafas de ventisca. «Recibimos su señal. Es un milagro que estén vivos. Nadie ha bajado a este valle en 2 décadas». Valeria, con Leo dormido en sus brazos y Santiago y Martina aferrados a sus piernas, asintió lentamente. Las lágrimas que corrían por sus mejillas ya no eran de miedo, sino de una liberación tan profunda que le dolía el alma. «Ya no estamos perdidos», respondió ella con una voz que, aunque ronca, resonaba con una fuerza nueva. «Y mi padre ya puede descansar. El rescate fue rápido y eficiente». Mientras el helicóptero se elevaba, alejándolos de aquel infierno helado, Valeria miró hacia abajo por última vez. Vio la cicatriz de la avalancha que había sepultado a Víctor Cárdenas y su codicia. La montaña había impartido su propia justicia, una sentencia fría e inapelable. Abajo, en la blancura infinita, quedaban los secretos, los fantasmas de los mineros y el eco del sacrificio de Elías. El regreso a la civilización fue una vorágine mediática y legal. La noticia de la viuda del hielo y el descubrimiento de la mina perdida sacudió al país entero. Pero Valeria no se dejó amedrentar por las cámaras ni por los abogados tiburones que aparecieron de la nada. Ya no era la mujer asustada que había huido en la noche. El hielo había forjado en ella un carácter de acero. Con la caja metálica y el diario de Roberto como espada y escudo, Valeria se enfrentó a los tribunales. Los documentos probaban sin lugar a dudas que la familia Cárdenas había estafado a su padre y ocultado el hallazgo del yacimiento de litio durante 20 años. La investigación policial posterior recuperó los cuerpos de Víctor y sus secuaces cuando llegó el deshielo de primavera, junto con las pruebas de sus intenciones criminales. El imperio de los Cárdenas se desmoronó como un castillo de naipes bajo el peso de la verdad. El cuerpo de Roberto fue recuperado semanas después, tratado con el honor de un héroe. Fue enterrado en el cementerio del pueblo, bajo un sol radiante, junto a la tumba de doña Mercedes. Valeria, vestida de negro pero con la cabeza alta, depositó sobre la lápida una piedra de cuarzo traída de la mina y el viejo encendedor que les había salvado la vida. «Lo lograste, papá», susurró. «Nos salvaste». 1 año después, el sol de la tarde bañaba la terraza de madera de la Hacienda La Esperanza. Donde antes había una cabaña en ruinas, ahora se alzaba una hermosa residencia de montaña, construida con respeto por el entorno, integrándose en el paisaje en lugar de dominarlo. Valeria salió al balcón sosteniendo una taza de té caliente. Su aspecto había cambiado radicalmente.
La ropa desgastada había sido reemplazada por un traje elegante de lino. Su cabello, antes descuidado, caía en ondas brillantes sobre sus hombros. Pero lo más impactante era su mirada, serena, segura, poderosa. Abajo, en el jardín, se escuchaban risas. Santiago, ahora de 11 años, enseñaba a Martina a montar en una bicicleta nueva. El pequeño Leo, ya dando sus primeros pasos firmes, perseguía a un cachorro de pastor alemán por el césped verde. No les faltaba nada. La recuperación de la herencia y la demanda contra la empresa de los Cárdenas le habían otorgado a Valeria una fortuna que aseguraba el futuro de sus hijos por generaciones. Sin embargo, Valeria no había vendido la mina al mejor postor. Recordando las palabras de Elías y las advertencias en el diario de su padre sobre la fuente, había tomado una decisión diferente. Había convertido la zona de las cavernas y el lago subterráneo en una reserva natural protegida, prohibiendo la minería extractiva en el corazón sagrado de la montaña. Solo se permitía la extracción ética en las zonas periféricas, gestionada por una fundación que ella misma presidía, dando trabajo digno a los habitantes del pueblo que antes la miraban con lástima. Un coche negro de lujo se detuvo en la entrada de grava. Un hombre de traje bajó, llevando un maletín. Era su abogado y ahora socio de confianza. «Señora Valeria», saludó él con respeto, «los inversores japoneses están encantados con el proyecto de energía limpia. Dicen que su visión de preservar las galerías antiguas como patrimonio histórico es brillante». Valeria sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro. «No es solo historia, doctor. Es memoria. Esas piedras cuentan la verdad, y mientras yo viva, nadie volverá a silenciarlas». El abogado asintió y se retiró hacia la casa para preparar la reunión. Valeria se quedó sola un momento más, mirando hacia los picos nevados que se recortaban contra el cielo azul a lo lejos. Recordó el frío. Recordó el miedo paralizante dentro del iglú. Recordó la mano congelada de su padre y la voz ronca de Elías entre el vapor. Todo eso parecía un sueño lejano, pero sabía que era la base sobre la que estaba construida su nueva vida. Había entrado en esa montaña como una viuda desamparada, arrastrando la vergüenza de un pasado que no entendía. Había salido como una matriarca, una protectora y una líder. Santiago alzó la vista desde el jardín y saludó con la mano. «¡Mamá! ¡Mira a Leo! ¡Ya corre!». Valeria devolvió el saludo, sintiendo una plenitud en el pecho que creía haber perdido para siempre. «Sí, mi amor», respondió, no solo a su hijo, sino al viento, a sus padres y al destino. «Ahora todos corremos. Ya nadie nos detiene». Dio un sorbo a su té, saboreando la calidez. La viuda había muerto en el hielo aquel día. La mujer que regresó era invencible, y mientras el sol se ponía, tiñendo las nieves eternas de un dorado glorioso, Valeria supo que el invierno de su vida había terminado definitivamente. El verano acababa de comenzar,